El capitán Borrelli nos va a hablar sobre la realidad de la industria marítima internacional. Sergio, hola. Buenos días, agradecimiento a los organizadores, a Arturo Rojas, a todo el equipo. Es un gusto estar acá en Necochea trayendo un poco a ser conocido la problemática de todo el sistema portuario argentino. Yo querría ponerlo en contexto en el sistema de la marina mercante internacional para tratar de identificar algunas oportunidades y algunas cuestiones que podemos aprovechar en la situación que se está dando de crisis internacional de la marina mercante en general y de los puertos. En particular, la marina mercante internacional está básicamente sufriendo el aumento sistemático del tamaño de buques, la concentración del mercado en pocos armadores, la concentración del mercado de operadores portuarios, sobre oferta de buques para contenedores y para cargas a granel, restricciones en el consumo y en el tipo de combustibles y una necesidad de adaptación de las infraestructuras al tamaño de los nuevos buques. Respecto del aumento del tamaño, esto arranca, digamos, con la expansión de la producción en Asia. Primero apareció Japón, después particularmente China, y con la explosión de las islas asiáticas se generó entonces una enorme cantidad de productos y una carrera para transportarlos. Obviamente el alza del petróleo también impulsó la construcción de navíos que deberían ser más eficientes desde el punto de vista del consumo de combustible. El resultado de esa carrera fue que de 2004 a 2012 el tonelaje de la flota global creció una media de más del 6% al año. Muchos de esos nuevos barcos se construyeron en astilleros chinos. Chinos duplicó la capacidad de construir buques a nivel mundial a partir de 2005, es decir, de la cantidad de astilleros que había se duplicó a partir de 2005. Según la UNCTAD, de los 9.600 millones de toneladas de productos que se desplazaron por mar, solamente un poco menos del 13% lo hicieron por contenedores, pero eso significa más de la mitad en términos de plata de lo que se transporta. Bueno, aquí tenemos representado el buque insignia de las nuevas categorías. Este buque es un buque que ya llega a prácticamente los 400 metros de eslora, con casi 60 metros de ancho y con una capacidad de cargar casi 200.000 toneladas. En términos de TEUs, en términos de contenedores, más de 18.000 contenedores. Tiene sin ninguna duda ventajas comparativas respecto de todos los costos y también de las cuestiones ambientales. El aumento del tamaño de los buques también alcanzó a los buques de bulk carriers, a los buques también mineraleros, y particularmente a partir de 2008 la brasilera Vale ordena barcos de 395 metros capaces de transportar 400.000 toneladas de mineral para hacer el tráfico puntual de Brasil a China. La crisis en Europa y el freno en el crecimiento chino ha puesto a las grandes compañías de contenedores en el brete de llenar los megabarcos, lo que ya era difícil respecto a las cargas para el proyecto de vuelta. Cuando las alianzas no son posibles, entonces surgen otra forma, que son las fusiones y adquisiciones. Entonces, entre las empresas más grandes empezaron a comerse a las más chicas. Una de las maneras de sacar jugadores del mercado es comprar barcos muy grandes y muy caros, de modo que los armadores más chicos, las empresas familiares, han prácticamente ido desapareciendo todas y el mercado se ha concentrado en muy pocos jugadores. Los precios, en el caso de los puertos de contenedores, los factores de presión son la tendencia al aumento sistemático de buques, la concentración de las navieras dedicadas al tráfico de contenedores, y hay que tener en cuenta que en la industria del contenedor mandan prácticamente solo 5 grandes empresas navieras: MSC, Maersk, la francesa SMA CGM, Evergreen y la china COSCO, que ahora se está fusionando con China Shipping y están formando una nueva mega empresa. Y estos controlan casi el 50% del total de los buques que se mueven en el tráfico de contenedores. También se está, con motivo de estos cambios en la propuesta de barcos,
las estructuras se están adaptando. Hay que considerar que estas reglas de juego se van a mantener por lo menos por 25 años, que es la vida útil promedio de todo el tipo de buque. El Canal de Panamá está próximo a inaugurar su nueva obra, su nuevo juego de esclusas, con buques que van a tener, va a permitir el paso de buques de más de 360 metros de hora y de casi 50 metros de manga. Y por otro lado, se encaró una modificación del canal de Suez, en el que se han invertido más de 7.000 millones de euros para ensanchar el canal y para construir 35 kilómetros nuevos. Por otro lado, Rotterdam ha invertido casi 3.000 millones de euros en ampliar sus terminales. La mayoría de eso está dedicado a contenedores. Bueno, me gustaría hablar un poquito del tema del caso de los bulk carriers. El índice Baltic Dry Index es un valor promedio que surge de combinar los distintos costos de transporte de mercaderías básicas tales como cemento, granos, mineral de hierro, carbón, y eso ese promedio se toma para más de 50 rutas y para distintos tipos de barcos y da una idea de lo que se está pagando para transportar. Cuando el valor del BID está muy alto, nos da idea de que hay una fuerte demanda de mercado, y cuando va para la baja nos está indicando una recesión. En el Baltic Dry Index en los últimos años se volvió altamente volátil, particularmente entre el 2005 y el 2009, donde se convirtió en burbuja. Y esto se debió a los altos precios de los commodities, en particular del petróleo. Se desploma en el 2009 y en los últimos años nos está evidenciando que el mercado de bodega está sobreofertado. Acá podemos ver cómo se comportó el índice. El índice arranca en el año 1985 en valores que estaban por debajo de los 1.000, entre 500 y 1.000. Llegó a su pico máximo en el año 2008, casi 12.000, de alrededor de 600 pasó a 12.000, y luego se desplomó y hoy está en los valores más bajos de su creación. Hace un par de meses atrás estaba en alrededor de 400 puntos. Vamos a pasar. Bueno, este es el valor, esto termina impactando en el valor de los buques nuevos. En el caso del Panamax, en esta tabla, arranca en el año 93 costando 29 millones de dólares para luego evolucionar y alcanzar sus valores máximos en cerca de los 60 millones de dólares, y hoy estamos por debajo del valor del año 93. Hoy un buque nuevo, Panamax o Kamsarmax, es casi lo mismo, está en el orden de los 26 millones, tanto en China como en Corea. A principios de año, la consultora Drewry estimó que la mitad de los buques Capesize mayores de 12 años deberían ser enviados a scrap para que el mercado recuperase capacidad de dar ganancias en 2018. Están proponiendo una combinación de scrap y amarres para que el mercado pueda recuperarse, de lo contrario que va a esperar varios años de pérdidas, y en ausencia de medidas radicales se seguirá deteriorando el precio previsto en los fletes para 2016 y 2017. Para nosotros, fletes baratos pueden significar una buena noticia. Buques baratos, sin ninguna duda, significan una oportunidad. Los puertos argentinos, tanto los del área fluvial como los del litoral marítimo sur, tienen para funcionar entre sí como un sistema compacto portuario la necesidad de contar con flota argentina, dado que por un lado la ley de cabotaje, pero fundamentalmente la necesidad de proteger la industria, fija la obligación de utilizar bandera argentina para navegación entre puertos argentinos.
por ausencia de bodega argentina, por ausencia de buques de bandera argentina, existen numerosas cantidades, sobre todo en determinados tráficos, como en el Litoral Marítimo Sur y en el caso de hidrovía, el pedido de waiver, que es el pedido de la excepción a la ley de gota. Y la verdad es que, atados como estamos a esta situación, seguimos dándole vueltas a una cuestión que es cada vez más difícil, sobre todo en el caso del mercado de contenedores, ni hablar, porque digamos, un cargador que se proponga llevar una parte de lo que sería el total de un buque, no está en condiciones de pedir un waiver por un buque. Es decir, si uno tiene 4, 5, 10, 20 contenedores para transportar, no tiene la chance de ser el que pueda solicitar ese permiso. La verdad es que hace años que venimos hablando y no acertamos en la comunidad a encontrar un régimen especial de buques. Y esto, yo vuelvo a insistir, esto es una cuestión de la comunidad, no es una cuestión de, hoy lo decía Jorge Metz, no es una cuestión de un sector, no es una cuestión de gremios, no es una cuestión de armadores, no es una cuestión solamente de autoridades, sino de toda la comunidad marítima que debe acertar, a ponerse de acuerdo, a ceder todas las partes para poder llegar a un arribo. Más del 50% de los mercaderes que se mueven de Tierra del Fuego a 3.000 kilómetros hasta Buenos Aires explican por sí solo de que el sistema que estamos aplicando está fracasando. Estamos hablando de una isla a 3.000 kilómetros. Los factores que conspiran contra una marina mercante argentina claramente son los altos costos impositivos en comparación con las de otras banderas, sobre todo de la región, el trato desigual que reciben los buques de bandera argentina respecto de lo que tienen que pagar, pagan precio de surtidor, mientras que los buques de bandera extranjera pagan precio de importación, los altos costos laborales, la entrada y salida compleja de buques al pabellón nacional, es muy difícil entrar y salir de la bandera nacional, y las dificultades aduaneras para buques y para los puertos argentinos. Para la actividad de marina mercante es una industria especial, que debe ser encarada en su contexto internacional. Se debe entender que no es igual que cualquier industria común y que los países esto ya lo han resuelto, en todo caso apelando a la radicación en distintos lugares de una especie de zona franca a los efectos de poder operar un buque, creando un puerto de matrícula que permita tener un régimen especial. Se debe facilitar la incorporación y la salida de buques aprovechando las oportunidades contractuales del mercado internacional, es decir, si tenemos buques baratos, si tenemos buques que están por la mitad del precio que llegaron a estar, si el costo de un Panamax, traer un Panamax hoy a Castro Desnudo está alrededor de $5.800, cuando hubo épocas en que se pagaba $45.000 por eso. El costo de contenedor de a China está alrededor de $200. Hay una crisis que nos permitiría hacernos de flota como no se produjo en muchos años. Se debería igualar el tratamiento de bunker que reciben las banderas extranjeras, disminuir las cargas sociales, haciendo el esfuerzo de mantener los convenios colectivos de los trabajadores, disminuir la carga impositiva, no se recauda sobre lo que no existe. Insisto en esto, porque hace años que estamos tratando de recaudar sobre una marina mercante que no hay. No se recauda sobre lo que no existe. Facilidades para que nuestros armadores jueguen en el mercado internacional. Y esto quiere decir, aquel que está haciendo un sacrificio aquí en el país, que esté dando mano de obra aquí en el país, debería tener la oportunidad también de poder jugar como empresa radicada en el país, operando buques en otras partes del mundo y operando buques que van y vienen a la Argentina. Hoy asistimos a que ese beneficio lo tienen todas las empresas extranjeras que traen los buques sistemáticamente. En el caso del río Paraná entran 2.500 buques por año. De todos esos que se vienen a llevar a las cosechas, ninguno es de bandera argentina. Hoy decía Jorge Metz, que le hacían la pregunta de por qué el 95% de la flota de la hidrovía es paraguaya. Y la respuesta es porque al 5% lo obligan a ser argentinos, si no sería el 100%. Con este régimen sería el 100%.
los segundos registros a nivel internacional superan ya más de 60 países. La verdad es que los que todavía no tienen segundo registro es porque son tan permisivos con su primer registro que ni se plantean tener un segundo registro. La radicación de un régimen alternativo puede radicarse en un puerto específico, por ejemplo Ushuaia. Yo creo que nuestros trabajadores merecen una oportunidad de competir con un régimen que no los condene a la pérdida de competitividad antes de empezar. La industria naval argentina será directamente beneficiada por un incremento de buques en la matrícula nacional, y el mercado internacional propicio para mí es el de bulk carrier y el tráfico de la hidrovía. Hay una cuestión, es cierto que hay que bajar los costos, hay que bajar la incidencia, pero esta región produce básicamente productos primarios, y dentro de esos productos primarios, en el precio final y en el mercado de destino, el costo de la logística forma parte componente del precio final. Nosotros no solamente vendemos productos, también vendemos logística, solo que la terminamos tercerizando en muchos casos. En cada tonelada de mineral de hierro que vende la región, en cada tonelada de granos que vende la región, va una porción muy importante de logística, que tiene que ser más eficiente y que tiene que ser más barata, pero que indudablemente hace falta, es irreemplazable y que es una oportunidad de valor agregado que sistemáticamente nos perdemos por no encontrarle la vuelta para resolver una participación mayor en el transporte por agua. Bueno, si transportásemos Ferraris o productos de altísimo valor agregado, esto nos interesaría muchísimo menos, claramente. Bueno, por otro lado, una mirada a lo que se viene, y lo que se viene es la influencia en la logística de Internet y de todos los objetos inteligentes interconectados, el análisis masivo de datos. Vamos a empezar por el análisis que quiere hacer Juan de los puertos, me parece muy bien. La fabricación próxima al consumo y con mayor adaptabilidad, la robótica, la impresión 3D y la tecnología de dron. En particular, para mí la impresión 3D es la que va a ser la gran revolución, porque va a permitir disminuir stocks y prácticamente lo único que se va a transportar es un dato y eso se va a hacer online. Y todo lo demás se va a fabricar en cada uno de los lugares de consumo. Eso sí, verdaderamente va a ser una nueva revolución a nivel logístico. Por otro lado, vale la pena preguntarse cómo van a evolucionar los buques, si vamos a encontrar un combustible barato, si vamos a ir hacia buques que vayan disminuyendo su tripulación, y si eso va a alentar o no va a alentar o va a desalentar el continuo aumento del tamaño de los buques. Muchos dicen que los 400 metros es el límite final. Por supuesto que estos buques van a estar 20 años o 25 años más porque decíamos que es lo que van a durar. Y por otro lado, la necesidad de mantener un bajo costo en términos de impacto ambiental y de emisiones todavía va a generar un tiempo de evolución, pero si apareciese un combustible mucho más barato habría que ver cómo evoluciona realmente la carrera de tamaño de barcos. Bueno, esto es como han ido variando los buques, y a mí me gustaría solamente hacer referencia a un último tema, aprovechando que estamos en un puerto de aguas profundas. En particular, estos son los calados que contamos en la hidrovía, 10 pies de Santa Fe a norte, entre Santa Fe y San Lorenzo alrededor de 25 pies garantizados. La realidad es que los buques no bajan en más de 22 pies si van a Santa Fe, y sí 34 pies efectivos entre San Lorenzo y Recalada. Para mí hay que poner la lupa en la posibilidad no tanto de profundizar lo que ya está profundizado en el Paraná, sino de incorporar nuevas tierras al tráfico internacional, como sería al tráfico de ultramar, como sería el caso entre Santa Fe y San Lorenzo, que si tuviese un calado atractivo para que los buques no bajen el mismo calado que tienen en realidad cuando van en lastre, que es lo que pasa hoy, 22 pies es en muchos casos menos de lo que lleva un buque en lastre de Panamá. Tendríamos oportunidad de hacer transferencias en Santa Fe, independientemente de que sea el puerto o no, porque las transferencias se pueden hacer perfectamente a flote, y eso haría que
los buques bajasen en 30 pies, directamente ya no parasen en muchos casos en los puertos de Rosafé, para venirse directamente a completar a puertos de aguas profundas. Llámese Necochea, llámese Bahía Blanca, y probablemente, y si nos va bien, con todos los planes que tenemos de aumentar la producción, estos puertos no den abasto y haga falta generar o bien otro puerto de aguas profundas o una zona de transferencia de flota. La ecuación a resolver es los puertos de aguas profundas, las operaciones de completado de flote y el dragado versus una combinación entre buques más chicos, el buque feeder y el completado. Es decir, en qué momento se equilibran los costos del dragado, de seguir dragando el Paraná, de dragar el Río de la Plata o de transportar con menos calado, no proponerse profundidades que son muy difíciles de sostener en términos de volúmenes de dragado y de impacto ambiental. Estamos viendo lo que pasa en las costas muchas veces de San Lorenzo, en la zona de Rosafé, y encontrar un equilibrio donde pueda haber un sistema que verdaderamente se complemente. Los factores de competitividad para los puertos, ya que estamos hablando de temas portuarios, es disponer de infraestructuras adecuadas, la calidad de los servicios prestados y su eficiencia, regímenes facilitadores, tanto de aduana como de SENASA, y la conectividad. La conectividad es por carretera, por supuesto, pero es trenes, como hablaba hoy el Momo Venegas, es barcazas. En el caso de estas zonas, plantearse el régimen de barcaza fluido-marítima, un tema que estuvimos trabajando con la Facultad de Ingeniería, con la Cátedra de Ingeniería Naval. La evolución en la infraestructura debe estar acompañada de forma inexorable por una clara modernización de procesos. Se remarca la necesidad de progreso en los trámites aduaneros, continuar con la incorporación de tecnología y eliminar papeles y crear convenios de frontera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Creo que con el presente panel hemos completado un poco lo que es la visión desde la hidrovía y del ambiente nacional hacia dónde vamos, y además una visión internacional y nacional de lo que pasa con la marina mercante dada entre los tres expositores. A continuación vamos a seguir inmediatamente con el siguiente panel. Los invito a retirarse a los tres expositores.